Bienvenidos al cuarto encuentro global de un curso de milagros a realizarse en Sao Paulo, Brasil, en este año, en septiembre 28 y 29. Y en esta oportunidad, previo al encuentro, estamos realizando una serie de workshops con maestros de diferentes partes del mundo. Nos acompaña Janet Mendoza, quien es maestra de un curso de milagros desde Venezuela. Ella es coach ontológico, es maestra de la psicoterapia para la ética retrospectiva, tiene una certificación como yo auxiliar en psicodrama, coordinadora de psicodrama, certificación de coaching corporal con Indelser. Asimismo, ella realiza programas, tiene un programa online, Conecta con el poder de tu fuerza interior, sesiones privadas de coaching, talleres de conferencias, cineforos y es miembro activo de comunicaciones del FICO. Bueno, y el tema que nos trae en esta oportunidad es los obstáculos que me impiden alcanzar la paz. Bienvenida, Janet, los micrófonos son tuyos y adelante a Gracias, desarrollar este tema. gracias. Y bueno, antes que nada, pues antes de arrancar verdaderamente, voy a pedir un instante santo y bueno, los que estén conectados y los que vayan a verlo en diferido, les pido que hagan un espacio de silencio. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar una respiración profunda o como sientan hacerlo. Lo importante es que busquemos el silencio, busquemos la serenidad. Aceptemos este momento y esta calma. Continuemos respirando conscientemente, sintiendo el aire solamente. Si hay algún movimiento del cuerpo, imperceptivo a veces, lo observamos. Observamos nuestros pensamientos para aceptarlos, para integrarlos. Nos rendimos a este instante. Yo me rindo. Sentimos el silencio y también si hay algún ruido, algún ruido externo, algo que nos quiera distraer, volvemos a la respiración y aceptamos eso también integrándolo, porque todo forma parte del todo. Yo le pido al Espíritu Santo que me guíe en este encuentro y también le pido que sea Él el que pues lleve el mensaje, que se extienda. No usaré nada de lo que he aprendido para, para este momento. Quiero ser solamente portavoz de lo que nos recuerde a todos la verdad. Bueno, lentamente van abriendo los ojos. Ahora sí. Bueno, cuando tocó hablar de este tema, Jennifer me preguntó qué me gustaría hablar. Y yo en ese momento, hace 2 semanas, por causalidad, estaba estudiando los obstáculos a la paz. Y bueno, era como que ya me lo habían colocado como un tema a compartir. Y bueno, era el que estaba en el tapete y por eso elegí los obstáculos a la paz, aunque a mí me hubiese, yo había dicho la práctica de los obstáculos a la paz, al final no importa el nombre, lo que se me viene ahorita y que más o menos tengo una guía de lo que
sentí compartir de lo que estudié es que, bueno, primero la paz no tiene obstáculos. No hay ningún obstáculo para la paz porque la paz lo es todo. Es el amor, es la divinidad, es Dios. Y por supuesto, nosotros hemos sido el obstáculo para la paz. Porque la paz es para extenderse, es para compartirla, es infinita y lo que nos pide el Espíritu Santo es que la extendamos, ¿sí? Pero desde este cuerpo, que nos hemos reducido a este cuerpo, no podemos extender la paz, ¿verdad? Porque hemos creído que la perdemos, hemos creído que no tenemos y la hemos estado buscando fuera de nosotros. Y eso ha hecho que nosotros nos perdamos en esa idea de que no tenemos paz, de que hay que buscarla, de que hay que respirar para poder tenerla, que hay que soltar los pensamientos, cuando en realidad estamos en la paz, estamos en este momento en la paz. Claro, identificarnos con el cuerpo o este cuerpo hace que no estemos en paz, obviamente, porque no somos este cuerpo. Y esa idea de salirme o de que creo salirme de la paz, porque si la paz lo es todo y yo estoy aquí, es porque yo creo que no soy la paz. Este cuerpo, esta identificación, donde eh, aquí desde este cuerpo, hemos puesto el obstáculo para estar en paz, como a través de nuestra mente dividida, de nuestras emociones, cuando sentimos dolor, cuando sentimos placer, todo eso nos aleja de la paz, o sea, nos separa de la paz en apariencia porque siempre estamos en ella. El cuerpo, que es la separación que hemos creído, en donde hemos creído habitar, y en donde estamos transitando en este mundo para poder quitar esos obstáculos que están en nuestra mente y a través del lenguaje, fabricando con esa fuerza que tenemos más obstáculos para la paz. Cada vez que digo no puedo, cada vez que digo esto es muy difícil, cada vez que digo es que si me pasa esto o me da rabia con fulanito, todo eso es lo que hace que fabriquemos más obstáculos para la paz. Y en esta identificación con el cuerpo y esta culpa, a través de lo que asumimos como esa promesa que le hicimos al ego para venir acá por la culpa, generamos una proyección, ¿verdad? Y en esa proyección, pues entonces, por supuesto, viene la separación con nuestro hermano, que al final es nuestra, no es el reflejo de lo que nosotros somos, no hay nadie allá afuera. Mientras más identificación tengamos con el cuerpo y con la personalidad, que es el ego, que es nuestra historia, por eso es que para cada persona los obstáculos para la paz son diferentes, porque cada quien se identifica con la historia, con las creencias, con lo que vive, con lo que le pasó, con todo lo que traemos de nuestra historia en este mundo. Y estas creencias que son puras interpretaciones locas que tenemos en nuestra mente es lo que hemos ido deshaciendo a través del curso, a través de nuestras lecciones, a través de pedir ese instante santo, a través de todas las herramientas que nos da el curso, que son infinitas. Es lo mismo, pero que son infinitas que cada quien o cada momento usamos dependiendo de en qué nivel, entre comillas, nivel de conciencia nos encontremos. Y hablo de nivel de conciencia porque yo estuve en un nivel de conciencia donde cuando empecé con el curso, yo me resistía muchísimo a soltar la culpa que le echaba al otro porque, bueno, era más fácil culpar al otro, entre comillas, era lo que siempre había aprendido. Y, y toda esta separación, y lo digo así porque he ido comprendiendo con el tiempo en ese nivel de conciencia cómo ha ido despertando en mí esa posibilidad de que ya no es el ataque al otro, de que ya no es la rabia, de que ya no es, he ido como soltando cositas a cositas que es porque el curso nos habla en todo el tiempo, nos habla en todo el texto y en todas las lecciones, nos habla de los obstáculos. De hecho, él comienza con los obstáculos, o sea,
como que lo que vinimos es a quitar los obstáculos que le hemos puesto al amor. Y es esa separación que creímos de haber tenido nuestro padre, pero que en realidad nunca ocurrió, pero obviamente lo vivimos a diario. Entonces no podemos vivir solamente de la racionalización que tenemos con el texto, sino de esa experiencia cotidiana que nos impide estar en paz, como es la rabia, como es el miedo, como es la angustia, la tristeza y todos esos juicios que tenemos en nuestra mente y que con el curso y con la ayuda del entrenamiento, de la práctica, vamos deshaciendo eso en nuestra mente hasta ir soltando porque ya sabemos que la rabia no me hace bien, porque ya perdoné, porque ya cambió la interpretación, porque ya cambié la percepción y ahí vamos deshaciendo porque toda esa identificación que yo tengo, por ejemplo, o que yo tuve, o que tuve y que tengo, las dos, porque en muchos momentos era totalmente Janet Mendoza y ya no, ya puedo decir soy la santa hija de Dios, ya puedo sentirlo en algunos momentos. Entonces por eso digo tuve y tengo, porque a veces tengo esa sensación, esa identificación con el cuerpo que también el espíritu y la divinidad abraza y me sostiene. O sea, no la tengo por qué rechazar. Antes la vivía como rechazando porque estás en el yané, en el especialismo, y no necesariamente es así. El espíritu abraza esa persona que estoy siendo hoy. Y así he aprendido a poder transitar en muchos momentos sin tanta lucha, porque toda esta identificación se opone a la voluntad de Dios. Y cuando yo bueno, lo digo desde la experiencia, he ido transitando este camino con el curso a través de la ética, a través del perdón, de las lecciones, he descubierto que todo ese anhelo y todo ese deseo de buscar la paz a través de la pareja, a través de mi hijo, a través de la familia, a través de la plata, a través del trabajo, no era más sino mi anhelo por la paz. Es un anhelo profundo que todos tenemos. Y ese anhelo, que es el recuerdo de la verdad, aflora, aflora en cualquier momento, en cualquier instante. Nosotros podemos sentir ese deseo y querer más de eso porque es tan divino. Es tan divino, es divino, divino de divinidad. Y, y, mm, y ahí es donde el Espíritu nos da ese entendimiento, nos hace ese cambio de percepción y aparece el milagro y empezamos a elegir, a unirnos a nuestro hermano, a ese hermano que en algún momento, porque las lecciones traen tanto perdón. En las primeras lecciones hay unos ejercicios que son tan lindos donde él te dice, coloca esa persona que le tienes rabia y te trae la persona. Y ahí entiendes que lo estabas viendo con juicios, con rabia y no. Entonces, cuando aparece el anhelo por la verdad, tú eliges unirte a él. Y ese anhelo contempla a tu hermano y cuando el amor contempla, lo que hace es atraer el amor. Y ahí es donde aparece la atracción al amor, ¿sí? Porque cuando estoy en el miedo, cuando estoy en la rabia, lo que hago es atraer la culpa. Entonces el miedo contempla la culpa, pero cuando yo elijo mirar en mi interior, mirar todos esos pensamientos, soltar todo eso, entonces ya empiezo a deshacer y ¿qué aparece? Aparece el amor y el amor lo que hace es empiezan a aparecer imágenes, bueno, lo digo desde la meditación, lo digo desde que ya no te cae mal esa persona, desde que yo, por ejemplo, he vivido experiencias con personas donde han regresado a mí o donde nos hemos reconciliado desde el amor, porque el amor atrae el amor. Y ahí empiezo a ver y todo eso que está aquí, que, que es el miedo, que es la culpa, que es el miedo que atrae la culpa, y esa identificación lo que genera es conflicto en mi mente, confusión, no encuentro respuestas, es caer en un bucle. Entonces, nuestra voluntad, y eso hay que aprenderlo, digo, entrenarse en cada lección, en cada párrafo, en cada texto, cuando estamos buscando esa verdad, ese escuchar
Entonces, ahí, usar esa voluntad para escuchar al Espíritu Santo nos da la oportunidad de recibir los mensajes de seguridad, de confianza, de que estamos en el camino correcto, de que esto es así, porque a mí me ha caído la duda. Me ha, ca- me ha caído la duda. Y cuando yo me río de los recuerdos, de mi descabellada desesperación y locura, de rabia cuando yo decía, y no es que no quiera decir que no me vaya a pasar, ojo, pero me pasa con menor frecuencia, con menos intensidad. Yo a veces siento que la voz viene por aquí, pero yo como que no, y entonces esa voluntad para, para elegir el amor, para escuchar el mensaje del Espíritu Santo, porque, eh, porque cuando yo pido la guía, hay una respuesta, hay una respuesta. Y esa voluntad hace que reciba los mensajes que tengo para mí, que aparecen de cualquier manera, pero que tengo que querer verlos, tengo que querer escucharlos. Cuando nosotros hablamos de los obstáculos a la paz, en esta identificación que hacemos con el cuerpo, ¿verdad? Eh, yo me perdí, por ejemplo, y obviamente muchas personas se pueden identificar conmigo en lo que el cuerpo te ofrece, ¿sí? Te ofrece el, el querer estar con alguien para creer que esa persona te va a dar compañía, la idea de que tus hijos te muestran el amor, que no sea así, pero es que el amor no está ahí en una persona, ni está en mi cuerpo abrazándolos a ellos. Es mucho más, es mucho más grande. Y me he perdido en la pareja, en el creer que alguien me va a dar amor. Y en esa, pero esa es como la atracción por el cuerpo, por la identificación que tengo de lo que el cuerpo me va a ofrecer, que me ofrece además que voy a brillar, que voy a tener reconocimiento, que voy a ser muy exitosa, que voy a ser dígame cuando yo me creía que iba a ser la mejor coach del mundo, o sea, bueno, no del mundo, pero por lo menos de mi ciudad. Y yo decía, yo voy a ser la mejor, y estudiaba y me afanaba, y me costaba cuando yo iba a atender a alguien. Yo meditaba, yo hacía meditaciones que se llama el Kundalini, como para que mi cuerpo y mi mente estuvieran tranquilos y poder ayudar a esa persona a acompañar como que si fuese yo. Porque el cuerpo, yo pensaba que me iba a ofrecer esa capacidad de acompañar a otros, pero es que en realidad no soy yo. Y a través de la ética y a través de la psicoterapia del curso de milagros, he entendido que yo no hago nada, y que yo no entiendo nada. Cuando la persona me trae una situación, yo digo, ay, Espíritu Santo, yo no sé nada, yo no entiendo nada de lo que me está diciendo, ni sé cómo puedo ayudarla. Y entonces aparece él, pero el cuerpo nos ofrece esa, esa promesa de mentira que yo misma me hago a través del placer, del amor, del reconocimiento, del placer de la comida, porque en apariencia tú dices, "Ay, yo voy a viajar para ver cosas nuevas". Es que la novedad está en cómo tú veas tu vida. La compañía está en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo. Esa es la verdadera compañía, que está aquí siempre. Ah, que he creído que soy un cuerpo, que estoy en un sueño, pero que esto nunca ocurrió. Bueno, pero toda esa elaboración, que además es muy racional, que nos puede ayudar en un momento para el entendimiento, pero que para la práctica requerimos de una voluntad y de un entrenamiento constante para poder atajar y dejar y no permitir que se te vaya una palabra, que se te vaya una culpa, que se te vaya un juicio, para, para poder ir transitándolo sin tanto, sino más acompañado, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo no te puede ofrecer nada
de eso. Y hemos, o por lo menos hemos, como dice el libro, pero he pagado un precio muy alto por las ilusiones que he creído que me dan paz y felicidad, ¿sí? Las ilusiones que yo creía que me daban paz, que era una pareja, que era mi hijo, que era que hicieran lo que yo quisiera, que el futuro de ellos estuviera garantizado, que mi trabajo me diera bastante plata, que no es que la plata sea buena o sea mala, ya sabemos que es un recurso y un servicio que se usa aquí para intercambiar y para poder vivir, así como lo es el tiempo, que es para aprender, pero que no me pierda en la ilusión, que no nos perdamos en la ilusión, porque en esa ilusión que hemos creído que nos da algo, ahí pagamos el precio muy alto, que es de sufrimiento, que es de olvidarnos de exponer nuestro cuerpo a tantas cosas. En nuestra experiencia de vida podemos tener adicciones, podemos creer que el placer es felicidad. Qué cosa tan loca. Y todavía en algunos momentos el sentir la felicidad como que no, la felicidad solo viene de Dios, la paz solo viene de Dios. Y, y esa identificación que nos hace el cuerpo a través del dinero, del creer que no voy a tener, del sufrimiento de que no tengo, por la paz, lo cambié por la paz de Dios, por el cielo, cuando en realidad la paz, Dios y el cielo no me pide nada a cambio. Ni siquiera me pide que haga bien esto, que respire, que mire, que taca, no me pide nada. Solo me pide que sea quien soy, de que es el yo soy. Y es acostumbrarnos a contemplar, a observar, a pedir la mano de Jesucristo, a, a liberarme de los juicios de pecado que tengo sobre mi hermano, la idea. em, y es pedir siempre la compañía y, y transitar el camino como lo hizo Jesús, como lo hizo Jesús, pedirle que me dé su mirada para mirar al otro, pedir que me, que me permita ver en el otro al Jesús que al final voy a ver dentro de mí. Y ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos muy bien. Ok, vamos a respirar. Ok, cuando nos identificamos con la personalidad, porque, bueno, ahí, eh, como en mi caso, pues, radica ese deseo de vivir experiencias a través del cuerpo. Y esa idea es, es como perder el fin por el cual el cuerpo se me dio, ¿sí? El cuerpo se me dio como un fin para servir, para extender la paz, para poder salir de aquí, para poder aprovechar, extender el mensaje, el confiar, rendirme, conectarme con la serenidad y, y lo puedo ver tranquilamente cuando me estoy identificando con el cuerpo, cuando mi emoción me muestra que no estoy bien. Por ejemplo, yo puedo sentir ahorita que mis manos están tranquilas, que estoy serena, que no estoy, bueno, además que les cuento, tengo que confesarlo, que yo a veces alzo mucho la voz y eso es un juicio que tengo sobre mi forma de ser. Y entonces me pegué un cartel que dice hablar bajito. Bueno, porque también es un nuevo, es una nueva manera de hacerlo. No significa que la otra sea mala, sino que, bueno, es una manera diferente extendiendo el mismo mensaje. Entonces,
cada vez que nosotros nos identificamos con el cuerpo, ¿verdad? Estamos dando, le estamos dando fuerza, le estamos dando valor a todo lo que nos ofrece el cuerpo. Como dije, el tema de la relación con los hijos, la relación con la familia, la relación con eso, que tiene que ver con tu historia, porque como dije, por ejemplo, para mí la rabia en un momento fue un obstáculo, pero para unas personas es la tristeza, para otras personas es la ansiedad, para otras personas es el miedo, dependiendo de todo lo que haya vivido esa persona y lo que haya transitado aquí. Ahora, la solución es la misma para todos. Es usar la voluntad para identificarnos o para buscar de verdad esa fe, ese escuchar, usar la voluntad y olvidarnos de la mentira de lo que nos ofrece el cuerpo. Porque cada vez que yo espero recibir a través del cuerpo algo, yo no lo voy a recibir, yo no voy a recibir nada del cuerpo. Y lo que hago es angustiarme, resentirme, frustrarme. Y esa angustia, ese estrés, es como volver otra vez al bucle. Entonces vuelvo a intentarlo de otra manera, a través del cuerpo, y no lo voy a conseguir, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, desde la práctica que yo he tenido en este mundo, ¿verdad? Yo me cansé de ese, bueno, no es aquí, voy a hacer esto de otra manera, voy a buscar hacerlo de una mejor manera, pero siempre creyendo e identificándome con lo que me ofrece en apariencia el cuerpo. Y esa es y al final esa angustia, eso, la escasez o el dolor, es el deseo de placer, como de esa sensación que te ofrece el cuerpo, de, que es como una felicidad, pero que en realidad no existe, no existe. Y eso te lleva, bueno, te lleva a vivir una vida que obviamente no es la vida que estamos o que podemos y que nos ofrece el curso, nos ofrece Dios, nos ofrece, bueno, digo el curso porque es lo que a mí me ha resultado. Habrán otros caminos, pero este es el camino que a Janet, me ha servido, me ha alejado de esa identificación, de ese buscar afuera, de ese ego, de ese cuerpo, de ese sentirme que he pecado, sentirme culpable, de dejar de proyectar afuera, de aceptar de que todo lo he fabricado yo, que soy uno solo, que he fabricado todo, sin sentirme culpable, porque en esta experiencia, como dije, ha sido tan bonito cuando yo me quedo tranquila y el Espíritu, la guía, el Espíritu Santo, me da la oportunidad a través de una respiración, a través de observarme, de abrazar el error que cometí. O sea, el error, el haber hecho un juicio y el de volver a elegir. Y me lo da desde el amor, desde el sentirme sostenida, desde rendirme, de que yo lo puedo solucionar solo por mi cuenta. Y es que esa idea de pedir ayuda, desaparece el obstáculo, ¿ves? Ahí desaparece el obstáculo. Él nos da la oportunidad de que si pedimos ayuda, de que si usamos esa voluntad, nos quita el obstáculo de nuestra mente, ojo, de nuestra mente. Y ya como que, es verdad, es verdad, es verdad, no es por mi cuenta. Aceptar al aceptar al Espíritu Santo, renuncio a la identificación con el cuerpo que me ofrece algo que no es, que al final es la muerte, y lo sustituye por la vida. Acepto al Espíritu Santo y me conecto con la vida, con un simple ejercicio como tocar mi corazón y sentir la respiración. Yo ahí siento la vida y la vida es Dios. La vida es este instante y es aquí y ya, y más nada. No hay más nada. Y
hay una parte que la estoy, que es la parte del temor a Dios, que fue la promesa que le hice al ego de no descorrer el velo, de no escuchar a Dios, de aferrarme a las emociones. Y que bueno, lo digo porque estuve ahí clarito, estuve ahí defendiendo al ego, defendiendo a toda la promesa que me hizo, a no querer descorrer el velo, a las resistencias, al no hacer por ejemplo, no estudiar o no tener tiempo para esto, que al final, como digo, no me genera culpa porque el espíritu me abraza en ese camino. Es hasta donde puedo, es como puedo, es un despertar eh, a mi ritmo, al ritmo que él me ofrece y el que yo, que no sé nada, ni sé cómo es. Todo eso, ¿verdad? Cuando yo escucho al Espíritu Santo, hace que todo se disuelva en mi mente y pueda escuchar la voz de Dios. Y ahí explorar dentro de mí, ¿cómo puedo deshacer los obstáculos? Explorando dentro de mí el miedo, explorando dentro de mí al ego, explorándolo, observándome, hacerle frente a a la idea de separación. Y eso requiere preparación para poder hacerle frente al temor, dice el curso, se requiere de preparación. Y mientras no perdone completamente, no va a haber, o sea, voy a estar en este camino. Pero la atracción del amor me llama y restablece la voluntad. Y es todas las herramientas que usamos, que es mirarnos, que es observar, que es la presencia, que es el presente, que es unirme a mi hermano, que es ver la inocencia, que es aceptar la expiación, que es el cambio de percepción, que es la compasión, que es la salvación, que ahí está mi hermano, la relación especial para transformarla en una relación santa. Y ahí vuelvo otra vez a mí, que es la presencia, que es Dios, que abraza todo lo que somos, porque no hay nada más. Es rendirnos y elegir lo que quiero recibir. ¡Wow! Resumen total. Ay, Bueno, bueno, Janet, en verdad que este ha sido un workshop bien particular, pero al mismo tiempo el mensaje muy condensado, muy resumido y que nos puedes decir de lo que es enseño lo que quiero recordar con este tema, porque en el momento que lo elegiste, justamente nunca te imaginaste que era para este día, porque hubo que también cambiar la fecha de los workshops y se dio el momento para precisamente practicar lo que estás enseñando hoy. Entonces, ujú. en 2 minuticos, en 3 minuticos, ¿cuál fue tu experiencia de hoy y cómo practicaste precisamente esta lección que nos estás dando? Ok, yo lo resumo como que la paz no tiene obstáculos. El obstáculo se lo coloco yo, ¿sí? O sea, la paz no tiene ningún obstáculo. No existe. Que yo los quiera ver, que yo tenga que quitarlos, o que yo, mi idea de separación o de haber creído en la idea de sacrificio o en es seguir porque estoy preparándome. Entonces, es seguirme preparando para seguir quitando los obstáculos con mayor voluntad, es lo que me trae este tema. Es una preparación. Es prepararme, es seguirme preparando. Bueno, Yoconda, creo que tenías la manito levantada y querías hacer una pregunta. No precisamente una pregunta, ¿no?
sino compartir con ella, que me hizo tic cuando dijo, y yo hablo muy duro y tuvo que recordar, y yo me reía conmigo mismo. Entonces, levanté la mano, bueno, pasó lo que pasó, no pude hacer, iba a levantar la mano en ese momento y se congeló en ese momento. Entonces, comenté contigo y que yo siempre le pedí a alguien conocido que hiciera así, ¿no? Pero después que hablé me puse a pensar, Ah, digo, ajá, ¿qué es lo que tengo que ver con esto también, no? Y no lo estoy escuchando por casualidad, ¿no? Y entonces ahora preguntándome, es bueno, más de lo mismo. Y entonces, sí está relacionado con todo lo que acabas de decir de una parte del cuerpo. Es parte también de más de lo mismo, de separación. Gracias, gracias. Y pude verlo después con lo que terminaste de decir. Y digo, wow, sí. No es que yo hablo más alto. Es que también me lo hago creer como cuerpo. sí, Gracias, la misma identificación. gracias. Gracias a ti, Yoconda. Bueno, Janet, en gratitud por permitirnos escucharte, estar aquí. Gracias por este workshop eh, que nos ha precisamente esa parte donde dices que no hay obstáculos, que la paz no tiene obstáculos, porque la paz eres tú, la paz soy yo, la paz. Realmente ya somos la paz. Lo único es que los obstáculos los ponemos es nosotros, aparentemente afuera, pero que están en nuestra mente. Sí. Bueno, en gratitud, Gracias. Janet, por estar aquí. Gracias por permitirnos compartir contigo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos los que se van a conectar posteriormente en diferido. Y bueno, el que no se ha inscrito todavía, que se inscriba en el cuarto encuentro global, porque así como Janet, van a estar muchos maestros de diferentes partes del mundo precisamente compartiendo, extendiendo las enseñanzas de un curso de milagro. Recuerden, el tema de este encuentro es Enseño lo que quiero recordar. Y hoy, Janet nos trajo es ¿cuáles son los obstáculos que me impiden alcanzar la paz? Y en conclusión, no hay obstáculos. No hay No, obstáculos porque la paz eres tú. eres tú. Bueno, hasta una próxima oportunidad y nos seguimos Gracias. viendo. Bendecida noche, bendecido día para algunos ya. Entonces, bueno, en gratitud, Janet. Y bueno, Gracias. todas las Chao. bendiciones A para ti y todos. para todos. Igual. Chao. Chao.